Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a el estudio de nuestra quinta lección de escuela sabática de este trimestre. La lección de esta semana se titulaba Los 7 sellos. Una lección maravillosa con un mensaje de absoluta importancia para la iglesia de nuestros días. Pero antes de entrar en ese estudio, te invito una vez más a que me acompañes en una oración. Padre maravilloso que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Nos colocamos en tus manos, Señor, y te pedimos que todos y cada uno de los hermanos y amigos que ven este estudio de la escuela sabática puedan ser bendecidos a partir de tu santa palabra. Acompáñanos en esta hora porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de los 7 sellos es, como decíamos, la quinta en este estudio del libro del Apocalipsis. Los 7 sellos están directamente relacionados con Apocalipsis capítulo 4 y 5. De hecho, la lección que estudiamos la semana pasada era la visión introductoria de Apocalipsis 6 en su relato de los 7 sellos que Cristo, en su condición de Rey universal y sacerdote, empieza a desatar porque es digno y tiene la autoridad completa para hacerlo. Vale la pena decir de entrada que el libro sellado que ahora se encuentra en las manos de Cristo nunca se abre por completo durante el tiempo de gracia. El último de los sellos revela, de hecho, que el libro parece estar listo para abrirse con posterioridad a la segunda venida de Cristo. Lo que es cierto de igual forma es que el texto que introduce la visión de los 7 sellos es el texto final que contiene una promesa para las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice de la siguiente forma: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto es la puerta de entrada a lo que va a ocurrir en los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro del Apocalipsis. Esta es una promesa para todos aquellos miembros del pueblo de Dios que obtengamos la victoria en Cristo. Esta promesa implica compartir el trono del mismo Dios en el cielo. Este, de hecho, es otro de los puntos a favor de la interpretación en torno a que los 24 ancianos son parte de la multitud redimida por el Señor con ocasión de su resurrección y ascensión, porque de hecho los ángeles en la Biblia nunca comparten el trono de Dios, pero esta promesa se cumple parcialmente en los 24 ancianos como representantes de la humanidad redimida. Ahora bien, Apocalipsis, el capítulo 7, desde el versículo 9 al 17, revela el cumplimiento de esa promesa. La gran multitud que ha salido de la tribulación final aparece delante del trono de Dios y aparece alabando al Padre y al Cordero. Esto quiere decir que después del sellamiento y de la tribulación, Cristo cumple la promesa a su iglesia que se encuentra contenida en el versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 3:21. La iglesia que ha obtenido la victoria se sienta al frente del trono de Dios y comparte la victoria de Cristo. Esto lo comento para tener en cuenta que los sellos entonces ocurren entre la promesa que Cristo da y el cumplimiento de esa promesa. Si los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis revelan el momento en el que Cristo es entronizado y el momento en el que envía su Espíritu Santo a la tierra para el cumplimiento de sus promesas, los 7 sellos se desatan entonces entre la entronización de Cristo
y el cumplimiento de la promesa de que la iglesia redimida comparte el trono con él, es decir, entre el siglo primero y la segunda venida de Cristo. Esto nos permite entender de entrada que la interpretación adventista en torno a los 7 sellos es una interpretación de carácter historicista. Los adventistas del séptimo día no creemos que los acontecimientos descritos en los 7 sellos hayan tenido lugar todos en el siglo primero de la era cristiana y que estén relacionados todos con el Imperio Romano, como lo ve la escuela preterista. Tampoco creemos que su cumplimiento tiene que ver estrictamente con sucesos escatológicos relacionados con la aparición del anticristo, como lo entienden aquellos que defienden la interpretación futurista. Vemos, por el contrario, que los acontecimientos de los 7 sellos revelan un devenir progresivo de la historia de la iglesia, repito, entre el siglo primero y la segunda venida de Cristo. Y esto debe traernos esperanza, porque el Cordero que va desatando cada uno de los 7 sellos en el Apocalipsis tiene el control de la historia. A pesar de los acontecimientos que van ocurriendo, Cristo sigue al control de su iglesia. Una iglesia militante que por momentos se desvía, que por momentos duda, pero una iglesia que lucha y una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo para alcanzar la victoria por la gracia de Cristo Jesús. De esta manera, entendemos entonces que desde el primer sello y hasta el 6º sello ocurren acontecimientos que Dios va permitiendo en el transcurso de la historia. El primer sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 en adelante. La palabra de Dios dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Al parecer, el primero de los 4 seres vivientes, el de la apariencia o el rostro de un león, tiene una voz como trueno y le dice a Juan en la visión: ven. Cuando se desata el primer sello de aquel rollo en el cielo, hay una repercusión en la tierra. Y esto es lo que revela el primer ser viviente a San Juan. Lo que San Juan ve es un caballo blanco que empieza a conquistar de manera positiva la tierra. Este primer sello, sin duda alguna, representa el poder victorioso del Evangelio de Cristo para conquistar el mundo antiguo y expandir la verdad de la cruz en todo el mundo conocido de aquel momento. Este caballo blanco representa de igual forma la pureza del Evangelio en el siglo I. La iglesia crecía de una manera desmedida por el poder del Espíritu Santo y el fervor de la iglesia, como lo revela el libro de Hechos. Sin embargo, el segundo, tercer y cuarto sellos van a representar una situación de decadencia de la iglesia y de la expansión a su vez del Evangelio. En el segundo, tercer y cuarto sellos, los otros 3 seres vivientes entran en escena y revelan esta situación mencionada. En el segundo sello aparece un caballo de color rojizo, y al que lo montaba, dice el versículo 4, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. El segundo caballo representa un momento en el que esa pureza del Evangelio empieza a verse teñida de rojo. Esto puede representar el momento de persecución de la iglesia, pero también el ingreso progresivo de doctrinas como la doctrina de Balaán, como la doctrina de los Nicolaitas, que son mencionados en los mensajes a las 7 iglesias y que empiezan a empañar la pureza del Evangelio. Cuando se desata el tercer sello, aparece un caballo negro.
Este caballo negro, al parecer, anuncia una hambruna en la tierra. Mientras que la pureza del evangelio comienza a verse corrompida por los desórdenes propios de la doctrina de la iglesia en los primeros 5 siglos, aparece de igual forma una hambruna de la palabra de Dios. Miles de personas trataban de encontrar esa simpleza y pureza original del evangelio y sin embargo no la encuentran. Esa pureza y poder del evangelio original son reemplazadas poco a poco por dogmas que opacan el rol de Cristo y la centralidad de la cruz y empiezan a poner el énfasis en las acciones humanas. En el cuarto sello lo que encontramos es un caballo amarillo y la muerte y el Hades están detrás de este cuarto caballo. Esto revela que la decadencia del evangelio llega a un punto en el que la iglesia de Dios entra en un estado de muerte. Esto es muy similar al mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Parecía que la iglesia estaba viva, pero en realidad estaba muerta espiritualmente. A partir de aquí en adelante, los siguientes sellos, el quinto, el sexto y el séptimo sello, cambian la metáfora de los jinetes, que sin duda alguna hacen referencia también a aquellas maldiciones del pacto levítico, porque el pueblo de Dios se empezaba a alejar de la fidelidad frente a el Padre Celestial. Así que el resultado de la infidelidad frente al pacto por parte del pueblo es recibir las maldiciones del mismo. El quinto sello aparece registrado en el versículo 9 de Apocalipsis 6 y dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello no es una descripción teológica del estado de los muertos. Por el contrario, conservando el lenguaje metafórico y simbólico del Apocalipsis en términos generales, el apóstol Juan ve ahora a aquellos miembros del pueblo de Dios que han sido sacrificados, que han sido martirizados y que han perdido su vida por causa del evangelio. En el santuario terrenal del Antiguo Testamento, las víctimas del sacrificio, los corderos, las palomas, al ser degollados, era vertida su sangre al pie del altar. La sangre en el Antiguo Testamento implicaba la vida de aquel ser sacrificado. Por eso en el quinto sello se ven las almas de los miembros del pueblo de Dios martirizados debajo del altar. Esta es la evidencia de que este sello revela un periodo especial de la iglesia en el que la iglesia trata de volver a la pureza del evangelio y son perseguidos por ellos. Sin duda alguna, los estudiosos bíblicos sitúan el cumplimiento del quinto sello en el momento antes y posterior de la Reforma Protestante y sus consecuentes grandes persecuciones de parte de los contrarreformadores, especialmente en Europa. El sexto sello dice de la siguiente forma: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por su parte, el lenguaje del sexto sello cambia de un lenguaje simbólico que viene siendo utilizado en los sellos anteriores a lo que parece ser un lenguaje que debe entenderse de forma literal. En este sello aparecen unas señales directamente relacionadas con el discurso apocalíptico de Cristo en el Monte de los Olivos, registrado en Mateo 24 y 25. El sexto sello presenta una serie de señales previas a la segunda venida de Cristo, y a la vez el sexto sello responde a la pregunta de aquellos santos que clamaban debajo del altar de ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Esta pregunta de los santos martirizados es resuelta en el sexto sello. Dios empieza a actuar ahora y ya no a disciplinar a su iglesia, sino a decirle al mundo que el tiempo de la historia del planeta Tierra sumergido por el pecado está llegando a su fin. Este sexto sello proféticamente comienza a encontrar su cumplimiento a partir de los siglos XVIII y XIX. Los estudiosos historicistas adventistas sitúan como punto de arranque del sexto sello el gran terremoto de Lisboa de 1755. A partir de ese momento, la historia de la iglesia se encuentra enmarcada en los acontecimientos descritos en el sexto sello. La pregunta con la que culmina el sexto sello, ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira de Dios?, va a ser resuelta en el capítulo 7 del Apocalipsis, que se presenta como un paréntesis profético. Los que van a estar de pie en el momento de la gran ira del Cordero son aquellos que reciban el sello de Dios en sus frentes. Finalizado ese paréntesis profético del capítulo 7, aparece el séptimo y último sello en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Si la segunda venida de Cristo se encuentra enmarcada en el sexto sello, los estudiosos insisten entonces en que el séptimo sello debe hacer referencia a algún tipo de acontecimiento o situación posterior a la segunda venida de Cristo, tal vez ligada a los acontecimientos del milenio. Lo interesante de esta lección de los 7 sellos es notar cómo estos acontecimientos de la historia de la iglesia se encuentran bajo el control de Dios. Dios nunca ha abandonado su iglesia y no lo hará. Así como no te ha abandonado a ti, querido amigo que me escuchas. Si en este momento estás pasando en tu vida un momento de dificultad, de prueba y te sientes solo, quiero decirte que el mensaje de los 7 sellos recuerda que todo lo que ocurre en este mundo, incluida tu vida y mi vida, se encuentran bajo el control de Dios. Confía en el Señor. Él tiene un plan para tu vida, así como ha tenido siempre un plan para su iglesia. Esta iglesia va a resultar triunfante y victoriosa por su gracia. Y tú y yo podemos ser miembros de esa iglesia. Que el Señor te bendiga. Cuando regrese Jesús.